Ok, entonces el intérprete de comandos es la terminal que hemos estado utilizando y tiene la facilidad de poder crear ciertos scripts o programas que nos van a permitir hacer automatización de tareas. Cuando ustedes ocupan, por ejemplo, un sistema de supercómputo, lo que se hace es que se crea un archivo donde se indica todo el tipo de pasos que tiene que realizarse para resolver alguna tarea. Por ejemplo, a lo mejor necesito extraer datos de algún archivo y yo pongo las secuencias de comandos que extraen esos datos y luego esos datos que yo extraje probablemente se los pase como entrada a un programa que hará sus cálculos, generará un resultado y tal vez necesite hacerle un postprocesamiento a esos resultados. Entonces, toda esa secuencia de pasos se escribe en un archivo de texto y a eso es lo que le vamos a llamar la descripción de un trabajo, ¿sí? Un script de un job por trabajo en inglés. Entonces, el lenguaje en el cual se indica toda esta secuencia de pasos es las sentencias del intérprete de comandos bash, ¿sí? Las sentencias de programación del intérprete de comandos bash. Ahora, en todo programa, y recordando aquello que vimos en la primera parte del curso, vamos a tener cierto conjunto de sentencias que son básicas, ¿sí? Son secuencias básicas como, por ejemplo, asignar un valor a una variable. De nuevo, una variable dentro del concepto de programación es una celda de memoria, un espacio de memoria en el cual yo voy a guardar un valor numérico o una cadena de texto, una secuencia de caracteres. Puede ser una variable escalar, sí, un número nada más, o puede ser un arreglo que sería el equivalente a tener un vector. En el caso de bash, las variables, como lo vimos también ya en una parte del intérprete, se indican con cadenas en mayúsculas, ¿sí? Con el nombre de la variable en mayúsculas. Además de las variables, vamos a tener secuencias de control de flujo. El control de flujo es lo que me permite en alguna, o la secuencia principal, digamos, de control de flujo sería la bifurcación, ¿sí? Un condicional. Algo que me divide una secuencia que llevara lineal, digamos, de ejecución de línea tras línea de un código y que en cierto punto, bajo cierta condición, pueda cambiar hacia otra sentencia, hacia otra posición dentro del mismo programa. Entonces, yo voy a tener una secuencia básica que podría ser esa bifurcación bajo una condicional o un salto a una línea en especial, ¿sí? Si recordamos, eso es lo que veíamos en la primera parte, ¿no? Que de la máquina de Turing tenía que tener un conjunto de instrucciones básicas. Bueno, en los lenguajes ya más avanzados, digamos, más de un nivel más superior, no de una máquina de Turing, yo voy a tener ciclos y condicionales para hacer el control de flujo. Entonces, vamos a ver cómo son esos ciclos y esas condicionales dentro del lenguaje de programación bash, ¿sí? Entonces, como todos son máquinas de Turing, en todas va a existir siempre variables, cómo asignar valores a las variables, siempre van a existir condicionales y siempre van a existir sentencias de control de flujo. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso dentro de la programación en bash. Pues lo primero, pues es asignar el nombre a una variable o asignarle un valor a una variable. Entonces, la variable se suele escribir con mayúsculas. Se puede poner con minúsculas, pero no es recomendable. Entonces, las variables van en mayúsculas o el nombre de la variable va en mayúsculas y el puro nombre, pues solo me representa precisamente eso, su nombre. Para indicar que yo lo que quiero es el valor de una variable, le tengo que anteponer el signo de pesos. Entonces, pesos y el nombre de la variable. En este caso, está indicado con una llave, entre una llave, el nombre de la variable. Esto se pone porque si yo quiero obtener concatenado el valor de una variable
pegado, por ejemplo, con algún otro carácter, si yo lo pusiera junto, por ejemplo, que fuera variable y luego una X, ¿sí? Que fuera variable X. Pero el nombre de la variable en sí es variable y X es un carácter que yo quiero que aparezca impreso en la pantalla. Entonces, si yo pusiera pesos variable X todo junto, el programa asumiría que el nombre de la variable es variable X, cuando en realidad es solamente variable. Entonces, para delimitar ese en dónde empieza y dónde termina el nombre de la variable, se le pone una llave. Pues por eso, de manera más formal, en las variables o el nombre el nombre de la variable se debe indicar con signo de pesos y entre llaves el nombre. Luego vienen variantes, por ejemplo, para asignar un valor por omisión, si es el caso de que la variable no tiene un valor asignado. Entonces, yo le puedo poner 2 puntos y luego aquí agregarle un valor de default. ¿Sí? Aquí pondré yo el valor que quiero que tenga la variable, ¿sí? Para que se inicialice con algún valor en caso de que no la tenga. Y bueno, hay diferentes variantes de esto de las asignaciones. Yo, por ejemplo, si quiero saber la longitud o el tamaño que tiene una variable, le puedo anteponer el gato para saber el tamaño que tiene la variable. Entonces, aquí en este ejemplo que está aquí, viene cómo se despliega o cómo se hace uso de cada uno de sus posibles opciones que tiene para la asignación de una variable. Entonces, hay que pasar este archivo a un archivo de texto en la máquina, ¿sí? Entonces, yo lo voy a hacer y se los voy a poner para que ustedes lo copien. Aquí tiene esta doble comilla. La razón de que tenga esta doble comilla es porque en la interfaz web que tengo aquí no me permitía poner las dobles comillas. Entonces, por eso tiene una comilla sencilla repetida 2 veces, pero en realidad debe ser doble comilla. Entonces, voy a copiar esto y lo voy a pasar a la terminal y ahí les voy explicando de lo que se trata cada una de estas sentencias, ¿ok? Ok. Entonces, como es un programa y necesito ponerlo en un archivo de texto, lo voy a hacer con el VI. Entonces, el programa se va a llamar variables, entonces VI variables. Ahora, como es un script en Bash o un programa en Bash, la convención es ponerle un .sh como extensión a un programa o un script en Bash. Entonces, se le pone el nombre del script, punto y sh, y así se asume o se entiende que es un script en Bash. Ahora, la primera sentencia que debe venir dentro del Bash o del script en Bash es quién va a ser el programa o el intérprete encargado de ejecutar las instrucciones que vienen a continuación. Para eso se tiene que poner siempre un carácter de gato, ¿sí? El carácter de gato en un script en Bash significa un comentario, es decir, que lo que sea que yo ponga aquí debería ser ignorado por el intérprete, con excepción de que venga gato admiración en la primera línea. Si viene gato admiración en la primera línea, el intérprete de comandos Bash que va a ejecutar este script va a saber cuál es el programa que debe ejecutar las líneas que vienen a continuación. En este caso va a ser el mismo Bash, entonces le tengo que poner la ruta del intérprete de comandos, que sería bin bash. ¿Sí? Entonces, en un script en Bash siempre van a encontrar gato admiración y luego el nombre del intérprete. Si fuera un programa en Python, que es un lenguaje interpretado, aquí vendría user bin Python, por ejemplo, porque ese sería el script o el intérprete encargado de ejecutar las sentencias que vengan a continuación.
Entonces voy a pegar aquí el programa que está en la página y le voy a quitar, vamos a ver, vamos a aprovechar las sentencias que aprendimos, los comandos que hemos aprendido. Entonces, por ejemplo, si yo hago cat de variables y lo paso por un tr-s de la comilla, vean, aquí, como es una comilla, espera que yo ponga otra comilla para cerrarlo y no el carácter comilla. Entonces yo tengo que escapar, que sería la palabra que se utiliza, escapar el significado de la comilla. Entonces tengo que ponerle aquí una diagonal. Ahí está. Entonces vean, con el tr-s, esas comillas duplicadas ya no están. Ok, ahora, tenía comillas duplicadas porque yo no podía poner en la interfaz web la comilla doble. Entonces yo tengo que cambiar la comilla sencilla por una comilla doble. Entonces pongo de nuevo tr, sustituye la comilla sencilla por una comilla doble. Ahí está. Entonces ya tiene comillas dobles. Y este ya es el script que yo puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, como ya lo tengo filtrado, ahora ya lo paso a un programa, ¿sí? A un archivo. Le voy a poner var.sh. Entonces ahora en var.sh tengo mi script ya corregido. ¿Sí? Esto simplemente es hacer uso de las cosas que ya vimos. ¿Ok? Entonces yo tenía que cambiar esa comilla por una comilla doble. Entonces, aprovechando lo que ya hicimos o lo que ya conocemos del comando tr, estoy cambiando esa comilla sencilla por una comilla doble. Y ahí simplemente para seguir usando el nombre que quería, que era de variables, sobreescribo var.sh en variables. Ya. Vamos a limpiar pantalla. Y ahora en variables ya tengo toda la estructura que debe tener. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a analizar el código de este programa. Aquí tiene una cadena en mayúsculas. De nuevo. Entonces, este es el intérprete que va a ejecutar el programa. Y luego esta línea tiene gato y esta también. Entonces, para el intérprete, cuando hay un gato, significa que lo que viene a continuación debe ignorarlo. Nosotros ponemos gatos en un intérprete, en un script en bash, para indicar que lo que viene a continuación es un comentario, ¿sí? Pero el intérprete, es decir, este programa, va a ignorar estas líneas de aquí. Entonces, esto se ignora. Ahora, lo que viene a continuación es la definición de una variable, ¿sí? Una celda de memoria que va a guardar un valor. La sintaxis para hacer la definición de la variable es el nombre de la variable pegado el signo de igual e igualmente a continuación debe venir el valor que se le va a asignar a esa variable. Entonces, archivo lo que va a contener es la palabra web.log, ¿sí? Y debe de estar pegado el signo de igual. Si no está pegado el signo de igual a la variable, entonces va a generar un error. Luego, echo, si recordamos, echo lo que hace es que lo que yo le ponga lo manda a la pantalla. Entonces, lo que va a hacer es poner en la pantalla la palabra mensaje, ejemplo, y luego tiene esta sintaxis de aquí. Esto que tiene pesos, llave, archivo, es lo que les estaba mostrando en la página del curso, ¿sí? Esto dice, el signo de peso significa extrae el valor de la variable, ¿sí? Entonces aquí va a decir, extrae el valor de la variable. ¿Y qué variable? Pues esta que dice que se llama archivo.
el que tenga la llave de abrir y cerrar y adentro tenga el nombre de la variable es para indicar que si hubiera algún otro carácter aquí, como les estaba diciendo, una X, por ejemplo, no se considera que la X es parte del nombre de la variable, sino que el nombre de la variable empieza y termina aquí. Ahora, aquí tiene una diagonal invertida. Esta diagonal invertida se utiliza para cancelarle el significado al carácter que viene a continuación. Si yo no lo pusiera, como es el caso que está aquí, si yo no lo pusiera, entonces pesos, llave, archivo y llave que cierra, representa el valor de la variable archivo, ¿sí? Quiere decir que debe reemplazar esto que está marcado aquí por el valor que contenga la palabra o la variable archivo. ¿Qué valor tiene? Bueno, pues tiene el valor que yo le asigné aquí arriba. Ahora, si yo le pongo la diagonal invertida al signo que venga a continuación, significa que debe ignorar el significado que tiene para el lenguaje, o en este caso para el intérprete de Bash, y debe considerarlo como el carácter literal que está ahí. Entonces lo que va a hacer es, va a poner ejemplo, signo de pesos, porque yo le quité su valor o su significado usando la llave, ¿sí? Entonces, esto representa simplemente un signo de pesos y ya. Entonces va a poner ejemplo, signo de pesos, llave, archivo, y cierra llave, con los dos puntos. Y luego en el siguiente eco, dice archivo, entonces va a poner la palabra archivo es, y vean que es exactamente lo mismo que tengo acá arriba, pero sin la diagonal. Como no tiene la diagonal, entonces todo esto representa el valor de la variable archivo. Entonces va a reemplazar archivo por weblog. Ahora, va a imprimir eso, luego va a imprimir, no hay nada aquí, entonces va a imprimir una línea en blanco, y luego pone un set, y luego el nombre de la variable. Aquí la creamos, aquí la destruimos, ¿sí? Aquí le quitamos su valor, deja de existir la variable archivo. Luego, dice ejemplo, y luego dice archivo, y luego tiene dos puntos guión. Si vemos el dos puntos guión dentro de la página del curso, dice que lo que viene a continuación es el valor por default que va a tomar la variable en caso de que no tenga un valor. Como hicimos un set, pues no tiene valor. Entonces va a imprimir o debería imprimir archivo como www.log, ¿sí? Aquí, de nuevo, le estoy quitando el significado al signo de pesos, por lo tanto va a imprimir toda la cadena, pesos, archivo, dos puntos, guión, weblog. Y luego va a decir archivo es, y va a imprimir el valor de archivo. Pero como aquí se hizo en un set, pues no tiene nada, entonces no va a imprimir nada. Y luego vuelve a hacer la misma instrucción, pero aprovechando este carácter de dos puntos guión. Lo que significa es que va a imprimir www.log como el valor de la variable, porque es lo que va a hacer. Y luego vuelve a imprimir, como acá arriba, el valor de archivo. Entonces aquí vamos a ver qué pasa con este guión que tiene aquí, este W guión o W menos, ¿sí? Lo que va a hacer es que no debe asignar este valor a la variable archivo, simplemente pone porque no tiene valor, y cuando vuelve a imprimir de nuevo archivo, pues no pone nada porque nunca se le asignó ningún valor por default. Y borra la variable archivo. En el siguiente es exactamente lo mismo, pero en lugar de eso ahora tiene dos puntos igual. Entonces lo que va a hacer es que le va a asignar el valor que está aquí a la variable, en caso de que no tenga un valor asignado, ¿sí? Si no tuviera un valor asignado, entonces le mete el valor que está aquí indicado. Como se hizo en un set, pues aquí no tiene valor. Entonces lo que va a hacer es que este init.log se lo va a asignar archivo y va a poner archivo es,
y va a poner init.log. Después vuelve a hacer este eco de aquí y vuelve a imprimir el valor de la variable archivo, pero a diferencia de acá, aquí sí va a imprimir init.log. ¿Por qué? Porque le asignó ese valor a la variable por tener dos puntos igual, ¿sí? Aquí no tenía valor, aquí se lo asigna, imprime el valor, y luego acá vuelve a imprimir el valor. ¿Por qué? Porque hizo esta asignación. En este de acá simplemente pone el valor de default, pero no le asigna nada a la variable. Luego, aquí, en este caso, dice, se le asigna un valor a la variable, ya tiene un valor por default. Aquí ya tiene un valor por default. Y va a imprimir, ejemplo, va a decir, y va a poner esta cadena, tal y como está aquí. Archivo más la variable tiene un valor asignado. Entonces, como aquí la variable ya tiene un valor asignado, lo que va a hacer es imprimir esta cadena, ¿sí? Con este dos puntos más, va a ignorar el valor que está aquí y va a imprimir esta cadena. Por eso va a decir la variable tiene un valor asignado, porque aquí ya se le asignó. Pero en lugar de imprimir el valor, va a imprimir el mensaje, la variable tiene un valor asignado. Borramos la variable y volvemos a ejecutar la misma línea. Entonces, como la variable ya no existe, esta cadena no debe salir y lo que debe hacer es imprimir simplemente un espacio vacío o un enter porque la variable se borró, ¿sí? Digamos que es el opuesto a esto que está acá. Acá es, si no tiene valor, imprime esto. Y acá es, si tienes este valor, entonces, si tienes un valor asignado, imprímele el opuesto, ¿sí? Entonces hace la situación contraria. Borra de nuevo la variable archivo y ahí termina el ejemplo para dos puntos más. Y finalmente tenemos de el signo de pesos que me va a decir cuántos caracteres hay en el valor de la variable. Entonces me dice, aquí le asigno a la variable archivo, se le asigna de nuevo esta palabra, me pone qué es lo que está por ejecutar, lo ejecuta y va a decir hay, y luego vean, tiene pesos, llave, y luego tiene el signo de gato. Esto le dice que quiere saber cuántos caracteres hay dentro de esta variable. Entonces, dentro de esa variable o la longitud que tiene la variable, nos va a decir hay tantos caracteres en tal, en tal variable. Y luego aquí, en este caso, aquí lo que va a hacer es imprimir un mensaje. En este caso dice, imprime un mensaje cuando la variable no tiene un valor, ¿sí? Si este caso la variable de aquí no tiene un valor, entonces va a decir, asigne un valor a la variable, ¿sí? Esto es simplemente para hacer una especie de depuración para saber si una variable tiene o no tiene un valor asignado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que funcionan todas estas instrucciones, ahorita que ya se las comenté, pero vamos a verlas con calma. Vamos a ver qué hacen. Entonces voy a salirme y voy a grabar este programa. Me salgo con X, 2.x. Y lo primero, yo podría ejecutarlo con poner diagonal bin, diagonal bash y el nombre del programa. ¿Sí? Podría hacerlo así. O simplemente le voy a dar permisos de ejecución. Entonces, para ponerle permisos de ejecución es chmod más X y variables.sh, ¿sí? Ahora, esto funciona, esto de ponerle un permiso de ejecución a un script, a un archivo, funciona si esto que está aquí es un script que se ejecuta por un intérprete, que puede ser Python, Perl, o en este caso, el bin bash. Porque si fuera un programa en C, por ejemplo, como lo que vamos a ver en la siguiente clase, no funciona.
porque ese código en C tiene que ser traducido a código de máquina, entonces lleva un proceso diferente, ¿sí? Aquí como el bash es un intérprete, lo que va a hacer es leer el archivo y ejecutar línea por línea de lo que le estoy poniendo. Entonces, vamos a ver, entonces lo ejecuto así. Pregunta, ¿por qué le tengo que poner punto diagonal variable SSH? ¿Por qué no pongo simplemente variable SSH así? ¿Por qué tengo que ponerlo así? ¿No recuerdan? Para que lo haga con el bin bash. No. Aquí lo que le estoy diciendo es, mira, le estoy diciendo el programa, la ruta, le estoy diciendo la ruta al programa o al comando que quiero ejecutar, dice es aquí y aquí está este variables.sh. Porque si no le digo aquí y lo pongo de esta manera, me dice que el comando no lo encuentra. ¿Con qué estaba relacionado este mensaje? Que si lo pones solo así, como que esa palabra de variables.sh la interpreta como un comando o algo así. Ajá, exacto, lo interpreta como un comando. Y lo busca, ¿en dónde lo busca? En path. En el path, exactamente, en la variable path. ¿Sí? Recuerden, la variable path me dice en dónde va a buscar cualquier cosa que yo le ponga, lo va a buscar como un comando y lo va a buscar en todos estos directorios que están separados por 2 puntos. ¿Sí? Aquí están todas las rutas. Pero este programa no está en ninguno de estos directorios. Este programa está en donde yo me encuentro. Por eso le tengo que poner punto diagonal, porque si no le pongo punto diagonal, no lo va a encontrar aquí. Para poder arreglar eso, ¿qué tendría que hacer? Ponerle el punto antes de todos estos, ponerle, y eso lo haría así. Sería poner export path igual punto, 2 puntos y luego pesos path, ¿sí? Eso lo hicimos en una de las clases pasadas, ¿sí? Entonces, ahorita lo voy a hacer indicándole que el programa está aquí. En el examen, en la tarea, viene, haz un script o dale permisos de ejecución a un script y ejecuta tal cosa. ¿Ok? Aquí es donde está el ejemplo y la solución de eso. Entonces, vamos a ejecutar el script. Ahí está. Entonces, empieza el programa. El primer ejercicio decía archivo igual a weblog. Eso era lo primero que hacía. Entonces, archivo tiene un valor y ese valor es web.log. Entonces dice ejemplo de pesos archivos, ¿sí? Lo que estoy haciendo es este ejercicio, imprimiendo esto, o sea, haciendo un eco pesos archivo. Y entonces lo que hace es archivo es, y luego aquí en lugar de esto, en el programa tiene pesos llave archivo. Pero en lugar de poner pesos llave archivo, pone weblog. ¿Por qué pone weblog? ¿Por qué? Porque antes, en la línea anterior a esta, dice archivo igual a, y entre comillas, web.log. Entonces, archivo vale web.log. Este es el valor de esta variable y para decirle que imprima el valor de la variable, lo pongo de esta manera. Ahora, el siguiente es ejemplo, dice ejemplo de esta sentencia. Ejemplo de la sentencia pesos llave archivo, que es el nombre de la variable, y luego 2 puntos menos y www.log. Después de que se ejecutó esto, se hizo un set de archivo, es decir, se borró o se destruyó la variable archivo, ya no existe. Entonces ya no existe y ejecuta esto, ¿sí? Entonces, primero imprime el valor de la variable archivo, así como está aquí. Entonces, imprime, dice archivo es, y no pone nada. No pone nada, ¿por qué? Porque se hizo un set antes, ¿sí? Se borró. Y después ejecuta esta línea, dice archivo es, y pone esta cosa. Entonces, como pone esta cosa,
este dos puntos guión significa que si la variable archivo no tiene asignado un valor o no existe, imprima lo que viene por default. Entonces el valor por default es www.log. Entonces lo que hace es poner archivo es www.log. Y después vuelve a imprimir el valor de la variable archivo. O sea, vuelve a hacer un archivo es y vuelve a poner pesos llave archivo. Y sigue sin poner nada, ¿sí? Es decir, esta sentencia lo que hace es imprimir el valor que está aquí a continuación del guión cuando la variable archivo no tiene un valor asignado. Si tiene un valor asignado, pone el valor que tenga. Y una vez que hace eso y que termine esa línea, el valor que se imprimió por default no se le asigna a la variable. ¿Se entiende la idea? ¿O están Yo tengo perdidos? una duda, prof. Sí, dime. O sea, no sé, no acabo de entender cómo es que funciona el dos puntos guión, porque no sé si, o sea, al nosotros asignarle el valor de www.log, ya tiene como un valor y ya de ahí como que dice, A ver, como ya permíteme, tiene un valor, ya no jala o algo así. déjame hacer algo aquí. Split vertical. ¿Ven dos terminales? Sí. Sí, ok. Bien. Esto nos va a servir para la parte de programación. Vamos a ver el programa. Este es el programa, ¿ok? Vamos a poner con pie. Ahí está el programa. Y aquí está la salida del programa. ¿Sí? Entonces, lo primero es esto. Ejecuta esto. Esto que está aquí es estas dos líneas. ¿Sí? Ahí están. Ahora, vean. El efecto de ponerle la diagonal aquí fue que en lugar de considerar esto como que imprime el valor de la variable, es imprime la cadena que viene a continuación. ¿Por qué? Porque ignora este signo de pesos. Lo considera como un signo de pesos y ya. Entonces esto que está aquí es un signo de pesos, una llave, luego esta cadena que dice archivo y otra llave. ¿Por qué? Porque perdió su significado el signo de pesos. Perdió su significado, que quiere decir imprime el valor de la variable que viene a continuación. Y eso lo perdió porque le puse un guión. Ahora, la variable ya tiene un valor asignado. Ese valor es este. Y entonces imprime en la siguiente línea que no tiene la diagonal, que cancela el valor o el significado del signo de pesos, pues como no la tiene, y el intérprete encuentra un signo de pesos, dice, ok, lo que viene a continuación es una variable que empieza donde está la llave y termina donde se cierra, y esa variable quieres que imprima el valor. Entonces vean lo que saca. Dice archivo, que viene, esta palabra archivo viene de aquí, dice es, que es por este es de acá, y en lugar de poner pesos archivo, pone el valor que tiene archivo. ¿Cuál es el valor? Pues el valor es el que está acá arriba. ¿Ok? Y luego dice eco, pone un espacio, aquí está el espacio, y después borra la variable archivo. Entonces archivo ya no tiene valor, ya perdió su valor. ¿Hasta aquí es claro lo que pasó? Sí, profe. Sí, pero Ok, vamos a ver el siguiente. Entonces, en el siguiente dice, ejemplo de, y de nuevo, tiene la diagonal y luego el signo de pesos. Entonces, como tiene la diagonal aquí, el signo de pesos ya nos representa que imprima el valor de lo que viene a continuación. Representa un signo de pesos tal cual. Entonces, pone ejemplo, ahí está ejemplo, y luego el signo de pesos, porque solo representa eso, un signo de pesos, y luego una llave, y luego archivo, y luego todo esto, porque son caracteres. Ya no representan una variable, ¿por qué? Porque perdió su significado el signo de pesos por esta diagonal que está aquí.
convierte esto o interpreta esto como caracteres tal cual. Entonces, esta línea de aquí es la salida de esto. Y luego dice, imprime la palabra archivo es, y luego el valor, ahora sí, de la variable archivo. ¿Ok? Entonces pone archivo es, y pone el valor de la variable, pero no pone nada. ¿Por qué no pone nada? Pues porque la borramos antes. Entonces archivo ya no tiene nada. Entonces no pone nada. ¿Ok? Luego dice archivo es, y vuelve a poner pesos archivo, pero no solamente lo pone así, sino que pone 2 puntos guión. Y aquí es donde vamos a ver qué significa que ponga 2 puntos guión después del nombre de la variable. Pone 2 puntos guión y pone esta cadena, www.log. Y si vemos la salida o el efecto, es que pone efectivamente www.log. ¿Por qué pone www.log? Porque este 2 puntos guión significa si archivo no tiene nada o no está definida, que es el caso, entonces por default quiero que imprimas esta cadena de caracteres. Y es lo que hizo. Como archivo no tiene valor, aquí se ve que no tiene valor, pues imprime el valor de default. Ahí está, ese es el valor de default. Imagínense que, por ejemplo, esta variable archivo, en lugar de archivo fuera user, y yo pusiera hola y pusiera pesos y entre llaves user. Entonces pondría hola y el nombre del usuario, que sea, cualquiera de nosotros. Pero después hago un set de la variable user, entonces user ya no tiene nada. Y lo que hago es poner pesos, y si pusiera yo hola y luego pesos user, me pondría hola y no pondría nada. Si por el contrario pongo pesos, archivo, 2 puntos guión, y luego aquí pusiera en lugar de esta palabra pusiera persona, aquí pusiera yo persona, y esto fuera la variable user, y antes de eso le hice un set a user, entonces pondría hola y pondría persona. ¿Por qué? Porque user, como dice en un set, no tiene nada. Entonces, como no tiene nada, por default, este es el valor de default, imprimirá lo que está aquí. Entonces, eso es lo que está haciendo en este ejemplo, ¿sí? Este 2 puntos guión representa, imprime esto, o toma este valor para la variable por default. Y luego vuelve a hacer, imprimir el valor de la variable archivo. Aquí está, archivo es, y vuelve a poner vacío. ¿Qué significa? Que esta palabra que yo puse aquí nunca se asignó a archivo, porque si no aquí lo pondría. Entonces nunca se asignó, simplemente imprime el mensaje o lo que venga aquí, pero ese valor que se puso aquí no se le asigna a la variable archivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso es un 2 puntos igual. Entonces, ya me voy más rápido. Imprime la cadena pesos archivo 2 puntos igual www.log. Aquí está, imprime la cadena. Lo pone como cadena, ¿por qué? Porque le quito el significado al carácter de pesos, se lo quito. Entonces ya representa un carácter tal cual. Y luego vuelvo a imprimir el valor de la variable archivo. Como tiene el unset, pues entonces no pone nada. Entonces aquí está archivo es y no pone nada. No tiene valor. Luego, en lugar de entra aquí y vuelve a poner archivo es y pone pesos y luego archivo. Debería imprimir el valor de archivo. Pero archivo no tiene valor. Y luego tiene un 2 puntos igual. Y luego inet. Entonces, esto significa que si archivo no tiene un valor, imprima lo que tiene a continuación. ¿Ok? Asigna e imprime, bueno, imprime ese valor. Pero ahora tiene un igual en lugar de un menos, que en el caso anterior. Este igual significa, toma este valor por default, que es lo que vas a imprimir, y además, asígnaselo a la variable. Entonces, si la variable no tenía valor, después de ejecutarse aquí esto, ya tiene un valor.
¿Y cómo sé que tiene un valor? Porque la siguiente línea imprimo de nuevo el valor de archivo, pero ahora sí aparece el mensaje anterior. Es decir, imprimió este valor y además se lo asignó a la variable. En este caso de acá, solo imprimió el mensaje o la cadena que está aquí, pero nunca le asignó esa cadena a la variable archivo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Ok, entonces es una manera de asignar un valor por omisión, ¿ok? Asignarle un valor por omisión a una variable. La siguiente, dice, ahora le asigna, a la variable archivo le asigna la palabra web.log e imprime esta cadena, ¿no? Dice, ejemplo de pesos archivo, 2 puntos más, la variable tiene valor asignado. Ok, pues aquí está, esa cadena es lo que está poniendo aquí, ¿sí? Pone esto. Y pone esto, ¿por qué? Porque tiene esta diagonal invertida antes del signo de pesos. Entonces todo esto no significa más que caracteres. Y por eso lo pone tal cual. Después hace eco y pone toda esta sentencia, ¿sí? Que es imprimir el valor de archivo. Ajá. Archivo tiene un valor. Tiene este valor. Y luego pone 2 puntos más. Y dice, la variable tiene un valor asignado. Entonces, lo único que está haciendo es ver si esta variable tiene un valor, entonces va a imprimir el mensaje que viene a continuación. Entonces, como tiene un valor que es este, en lugar de poner weblog, va a imprimir el mensaje que viene a continuación. Entonces, eso es lo que pone. La variable tiene un valor asignado. ¿Qué valor? No lo sé, pero sabe que tiene un valor. ¿Cómo sabe que tiene un valor? Porque usó este carácter de 2 puntos más. Y efectivamente tiene un valor asignado. Después, destruye la variable. Entonces ya archivo ya no tiene nada. Ya no tiene nada. Y luego dice, imprime de nuevo archivo y, bueno, con la condición de que si tiene valor, imprimas la cadena, la variable tiene un valor asignado. Pero en lugar de eso no pone nada. No pone nada, ¿por qué? Porque este mensaje solo sale si la variable tiene un valor. Pero como ya se lo quité, pues no tiene valor y por lo tanto, como no tiene valor, no sale el mensaje. Entonces el efecto de el 2 puntos más es poner o asignar un valor de default si la variable que está aquí tiene un valor asignado, como es este caso. Si no vale nada, entonces no imprime nada tampoco. Y al terminar, bueno, pues borra. ¿Se capta más o menos cómo es el 2 puntos más? Sí, profe. Bien. Recuerden, si no se entiende, digan. Luego, de nuevo se le asigna un valor a la variable. Aquí está, se le asignó. Imprime el mensaje pesos, llave, y luego usa el carácter de gato y el nombre de la variable, no archivo. Entonces aquí está, imprime ejemplo y pesos, llave, gato, archivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor o qué significa esto, no? ¿Qué significa esto de pesos, gato, llave, archivo? Bueno, dice, el mensaje siguiente dice es hay, y luego viene esta descripción de la variable, ¿no? Pesos, llave, gato, archivo. Esto representa o se convierte en la cantidad de caracteres que contiene esta variable. Ajá. Entonces va a decir, o dice, hay 7 caracteres en, y luego imprime el valor de la variable, no su tamaño, sino el valor. Entonces el valor es web.log, porque eso es lo que se le asignó acá. Entonces si yo cuento, hay 3 aquí, 4 con el punto y otros 3, 7 caracteres. Entonces dice, hay 7 caracteres en web.log, ¿sí? Entonces la longitud de una variable, del contenido de una variable, yo lo sé poniendo
del signo de gato antes del nombre de la variable, como está aquí. Después, pues destruye la variable y el último es el 2 puntos interrogación. ¿Sí? Entonces imprime el mensaje de lo que va a hacer. Dice ejemplo de pesos, archivo 2 puntos interrogación, asigne un valor a la variable. Ok. Al ingresar aquí, archivo no tiene valor porque se pasó por un unset. Entonces cuando pone archivo es y pone todo esto, lo que hace es imprimir, asigne un valor a la variable. Aquí, déjenme ver. Hay un problema. Bueno, aquí debería salir lo siguiente. No sé en dónde tengo un error aquí metido. Aquí lo que debería hacer es, como archivo no tiene valor, no tiene ningún valor, entonces tendría que poner el mensaje asigne un valor a la variable. ¿Por qué? Porque no tiene valor. ¿Ok? Y cuando yo imprima, pues debería ponerme la cadena en vacío. ¿Por qué? Porque no tiene un valor asignado a la variable. ¿Sí? Pero no sé por qué, en dónde tengo algo mal aquí, que 2 puntos de interrogación no me está funcionando. Habrá que revisar qué tengo mal. Pero de entrada no lo veo. Pero bueno, debería ser eso, ¿ok? Debería poner asigne un valor a la variable. ¿Por qué? Porque archivo no tiene nada. Voy a regresar a la presentación. Existen otras variables que se utilizan para obtener de alguna manera la salida que genera cada programa o que está asociado con los programas que se han ejecutado en la terminal. Todo programa cuando termina entrega un código de error, ¿sí? Si recuerdan lo del zombie que estaba hablando la clase pasada, que por cierto no les preparé el ejemplo del zombie, si recuerdan lo de la clase pasada, el zombie tiene, o el hijo cuando muere tiene que entregar un reporte de cómo es que terminó y se lo tiene que entregar al padre, ¿sí? Entonces, como no lo recibe el padre, entonces, bueno, se convierte en un zombie. Ahora, ese código de error se puede obtener en una variable de ambiente, ¿sí? Entonces, existen diferentes variables para hacer eso. Por ejemplo, el pesos interrogación, ¿sí? Pesos interrogación, lo que va a hacer es regresarme el código de error o el código de retorno que tiene un programa. Entonces, pesos interrogación me va a regresar el código de retorno. Cuando un programa termina bien, regresa un 0. Cuando un programa termina con algún error, regresará un número y ese número es particular de ese programa y representa cuál es el código de error con el que terminó. También puedo poner o obtener cuál es el process ID del proceso que estoy, de quién soy o quién es el proceso que están ejecutándose en ese instante. Eso lo obtengo con el signo de pesos. Si uso pesos underscore, lo que me va a imprimir es cuáles fueron los argumentos del comando anterior. Pesos admiración contiene cuál es el comando previamente ejecutado. Entonces yo puedo poner pesos admiración y volver a repetir el comando que ejecuté antes. Y estos que están aquí son cuando estoy haciendo un script en bash, o sea, un programa en bash, y yo le paso argumentos al script. Entonces, esto lo vamos a ver más abajo. Cuando yo quiero saber cuántos argumentos le pasé a un programa, a un script en bash, yo uso el pesos gatos y para tomar cada uno de esos argumentos uso el pesos arroba. ¿Sí? Entonces, estos los vamos a ver más abajo y me voy a concentrar ahorita en mostrarles estos de aquí. Entonces, voy a cerrar el programa.
Veamos. Por ejemplo, si pongo ls, ¿sí? ls-l. Vamos a poner ls-l. Y luego pongo eco pesos interrogación. Me imprime un valor de 0. ¿Qué significa este 0? Que el comando ls-l terminó sin error. Si hubiera terminado con error, entonces no me regresa 0. Vamos a generarle un error a un ls-l. Un ls-l de root. Eso me tiene que generar un error de permiso denegado. Ahí está. Si veo cuál es el valor de pesos interrogación, me regresa un número que es diferente de 0. Significa que el comando anterior, que en este caso era el ls-l diagonal root, terminó con error. ¿Para qué sirve esto? Cuando estás haciendo un script en bash y ejecutas un comando, como no hay una persona que esté viendo qué es lo que está pasando, usas el código de retorno del programa para saber si el programa terminó bien o abortó por alguna razón. Si abortó, a lo mejor puedes tomar una medida correctiva, y si no, ya no tiene caso que continúes procesando porque sabes que te cometió un error o tuvo un error el comando anterior, y como cometió un error ya no tiene sentido continuar, ¿sí? Entonces, usas ese variable pesos interrogación para saber cuál es el estatus con el que terminó el comando anterior. Si pongo pesos, bueno, más bien así, eco, pesos, me va a imprimir el process ID, dice, del proceso actual. Si le pongo un ps-f, vean quién es el process ID que tiene este. Bueno, ¿cuál es, a qué proceso le corresponde ese process ID? Pues este process ID le corresponde a bash, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí es bash. Entonces, ¿cuál es el process ID de este proceso? Pues es el process ID de bash. ¿Ok? Entonces, pesos representa eso. Ahora, regresando al ls-l diagonal root, por ejemplo, ¿sí? Que ya sabemos que el código de error es diferente de 0. Si yo pongo eco pesos underscore, lo que me regresa es cuál era el argumento que se le pasó al comando previo. Entonces, el argumento que yo le pasé al comando previo era diagonal root. Entonces, si por ejemplo ahora hiciera yo cp diagonal etc path wd, así nada más, esto va a generar un error también. Entonces, si ahora pongo eco de pesos underscore, me dice el argumento que le pasaste al programa anterior era este. Entonces, pesos underscore contiene siempre los argumentos, porque pueden ser varios. Vamos a ponerle cp etc path wd a p, así nada más. Que copie el path wd como un archivo p. Ahí está. Ese no genera error. Si vuelvo a imprimir el valor de pesos underscore, contiene el valor del argumento que estaba, o del último argumento que yo tenía aquí. Y los siguientes corresponden a lo que tenemos que ver dentro de un script en bash. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, los siguientes de pesos gato, pesos arroba y pesos admiración. Este es el ID del último proceso enviado a segundo plano. Entonces, por ejemplo, habíamos hecho un sleep, ¿no? Por ejemplo, un sleep de 15 segundos y lo enviábamos a background. Ahí está. Y entonces pongo eco de pesos admiración y lo que contiene es el process ID del último proceso enviado a background. ¿Sí? Estaba yo mal. Es el process ID del último proceso enviado a background. ¿Ok? Entonces eso lo obtengo con pesos admiración. ¿Ok? Entonces, estos pesos admiración, pesos underscore, los utilizo dentro de un programa en bash para saber cómo es que terminó un comando previo. Porque como es automatizado, no hay una persona que esté verificando cuál es el resultado de lo que ocurrió con los comandos. ¿Sí? Entonces, ocupo estos valores
para saber qué hacer. Entonces, en los ejemplos que vienen, el último ejemplo que viene aquí, vamos a hacer uso de estos operadores, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo de control de flujo. Entonces, son las condicionales y control de flujo, ¿ok? El condicional más elemental es el condicional if. Entonces, este va a ejecutar la siguiente línea o las líneas que vengan a continuación, siempre y cuando la expresión que esté aquí se considere como verdadera. ¿Cuándo es verdadera la expresión? Cuando el resultado de lo que esté ahí sea diferente de 0. Ahora, la expresión que yo ponga tiene que estar encerrada entre corchetes. Y debe haber espacios aquí, no debe estar pegado, ¿sí? Entonces viene corchete, espacio y la expresión lógica que deba yo evaluar. Este punto y coma no es obligado. Si este den que yo tengo aquí, lo pongo en la siguiente línea. Si no lo pongo en la siguiente línea, entonces le tengo que poner el punto y coma. Entonces esto significa, si esta expresión es verdadera, entonces ejecuta lo que está aquí. Y va a poner todas las líneas que vengan aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentre un fi. Un if termina con un fi. Es un if, pero escrito al revés. Ahora, podría ser que la expresión que yo puse aquí no sea verdadera. Entonces, en ese caso, podría ser una siguiente condición. Ok, si no fue esto, entonces es un else if. Entonces, si no fue, ejecuta esta otra. Si es el caso de que esta expresión 2 o esta segunda expresión es verdadera. Si esta segunda expresión es verdadera, entonces ejecuta todo lo que venga a continuación. ¿Sí? Varias líneas pueden venir aquí. No fue esta expresión, ni tampoco fue esta expresión. Entonces, ejecuta lo que esté acá. ¿Sí? Si no fue esta y no fue esta, entonces ejecuta esto. ¿Sí? Es el valor o la ejecución por default en caso de que la condición que yo tenga en el if no se verifique. Yo puedo omitir tanto el if, yo lo puedo omitir, puedo omitir el else también. Obvio, el if no lo puedo omitir, ¿sí? Toda la expresión condicional siempre va a entrar por un if. Entonces vamos a ver este ejemplo. Igual tiene el problema de las comillas, entonces lo vamos a convertir a comilla sencilla. Quedé que les iba a copiar el programa, ¿verdad? Para que lo tengan, si no, ¿cómo lo van a ver? Variables.sh se los voy a poner en home, y era curso, con curso era semestre. En home semestre 2021.1. ¿Sí? Entonces ustedes lo tienen ahí y ahí lo pueden copiar. ¿Sí? Ok, ahí está variables.sh, ¿sí? El ejercicio que acabo de hacer. Entonces ahora voy a copiar el otro programa. Entonces aquí le vamos a poner condicional, bicondicional, .sh, ¿ok? Porque es un script en bash. Y aquí tengo que poner esto. Me faltó aquí compartirles la terminal. Okay. ¿Sí? Entonces ya les copié el ejercicio. Eso no lo estaban viendo, perdón. Ajá. Entonces ya lo tienen ahí. Variables.sh, de ahí lo pueden tomar. Y ahorita pongo el otro ejemplo. Aquí está. ¿Sí? Ese es el otro ejemplo. Nada más que lo tengo que corregir. Entonces lo paso por el cat. Pongo control R. Pongo cat.
y recupero la línea con el último cat, ¿sí? Eso se lo mostré igual en alguna de las clases pasadas. Entonces voy a pasar de nuevo por el cat, pero ahora este archivo que se llama condicional. Y lo voy a guardar en un script que se llame tmp.ch. Y luego muevo tmp.ch a condicional de nuevo. Y veo cuál es el contenido condicional y ya. Le quité la comilla, comilla y ahora tiene la comilla doble. ¿Ok? Entonces veamos qué hace este ejercicio. Dice, variable 1 le estoy asignando el valor de texto 1 y a variable 2 le asigno el valor de texto 2. Y luego dice, si variable 1 es igual a variable 2, entonces imprime variable 1, lo que valga, es igual a lo que valga variable 2. Si no, imprime variable 1 es diferente de variable 2, ¿sí? Entonces vamos a ver ese código en ejecución. Lo voy a ejecutar acá de este otro lado. Hago un chmod y le copio. Bueno, se los voy a copiar. Este era condicional. Se los voy a poner también ahí en home. En 2021. Ahí está, ahí lo tienen. Le voy a dar permisos de ejecución. Condicional. Ok, lo voy a copiar para que tenga los permisos. Entonces ya tiene permisos. Entonces ahora sí lo puedo ejecutar. Punto diagonal y lo ejecuto. Vean. Me dice, texto 1 es diferente de texto 2. ¿Sí? Variable 1 varía texto 1 y variable 2 valía texto 2. Entonces, como var 1 no es igual a var 2, se viene al condicional, ¿sí? Si no es esto, entonces, pues es este otro, ¿no? Entonces, imprime el valor de la variable. Entonces, imprime el valor que es texto 1, dice es diferente de texto 2. Vamos a hacerle un cambio al programa que ambas sean iguales. Entonces, var 1 y var 2 van a valer lo mismo. ¿Sí? Entonces, le grabo ese cambio y vuelvo a ejecutar el programa. Y ahora sí me dice, texto 1 es igual a texto 1, que es esta sentencia. Podría ser un elif, por ejemplo. ¿Sí? Voy a poner las diferentes, aquí de nuevo, lo pongo diferente, y puedo poner un elif. Elif. Si, por ejemplo, pesos var 1 es igual a, y aquí lo voy a poner tal cual, texto 1. Aquí me falta la llave. Entonces, que imprima que var 1 es igual a texto 1. ¿Sí? Entonces aquí dice, var 1 vale texto 1 y var 2 vale texto 2. Si yo las comparo, pues no son iguales. Entonces va a decir, ok, entonces se vete al siguiente if. Y en el siguiente if dice, si var 1 es igual a texto 1. Sí, pero escrito literalmente aquí la palabra. Pues como estas dos son iguales, debería imprimir texto 1 es igual a texto 1. Y no entrar a esta otra línea. ¿Sí? Que ese es el caso de que no se diera ninguno de los ifs anteriores. Pues lo grabamos y lo volvemos a ejecutar. Y ahí está. Texto 1 es igual a texto 1. Eso salió de ejecutar esta línea de aquí. ¿Ok? Entonces así es como funciona el if.
¿Cuáles símbolos voy a poner aquí? Igual, diferente, etcétera. Ahorita se los muestro. Son operadores de comparación y vienen aquí en la página. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos operadores de comparación. Y aquí están. Entonces, yo puedo usar menos EQ, poner la variable menos EQ y la otra variable para ver si es igual menos NE, ¿sí? Entonces es la variable menos NE y luego la variable, vean que hay espacios que las separan para decir si no es igual, y así tengo para es igual, no es igual, es mayor a, es menor a, etcétera. Comparación de cadenas, que es lo que hicimos, usamos el operador de igual para comparar si una cadena es igual a otra. Eso es lo que hicimos en el ejemplo ahorita con el if. O bien también puedo usar el diagonal, perdón, el admiración igual para decir que la cadena es diferente a otra, ¿sí? Si una cadena es diferente a la otra. Existen otros operadores de prueba que son operadores para prueba de archivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner "-f" y un nombre de archivo aquí. Entonces, si ese nombre o ruta de archivo es un archivo ordinario, esto va a ser verdadero. Si lo que yo puse aquí, o sea, OP1, es un directorio, entonces yo pruebo con "-d" si esa ruta que estoy poniendo ahí es un directorio. O "-l" si es una liga, si lo puedo leer o si lo puedo ejecutar, ¿sí? Entonces, estos operadores "-f", "-d", "-l" y demás son para hacer pruebas donde el operando, la variable sobre la cual estoy validando, es un archivo o va a ser considerado como un archivo. Entonces, en el ejemplo que viene aquí abajo, se utilizan uno de estos operadores, ¿sí? Y el resto de operadores de comparación, pues son estos que están aquí. Vamos a ver, ahorita hicimos el conditional if, vamos a ver en el caso de los ciclos. Entonces, tengo tres tipos de ciclos. Tengo ciclos for, tengo ciclos while y el ciclo until. Vamos a ver el ciclo for. Entonces, el ciclo for es for, o sea, para la variable. Aquí la variable, normalmente las variables aquí sí vienen en minúsculas, sí, pero no hay restricción de que yo ponga una letra mayúscula dentro del ciclo for, ¿sí? Es una variable como si fuera un índice de una sumatoria, más o menos, para que tengan idea. Donde el índice de la sumatoria va a tomar un valor. En el caso de una sumatoria numérica, pues el índice toma números enteros, positivos, ¿no? O normalmente positivos. En el caso del for, esta variable va a tomar los valores que vengan después de la siguiente sentencia, que es un in. Entonces, para f en, o bien para f dentro de, y aquí debe venir un listado de posibles valores, ¿sí? El listado de valores, en este caso, para el ejemplo que yo tengo aquí, es la salida del comando ls. Este pesos y luego llave, con la llave que se cierra, le dice al intérprete que ejecute lo que está aquí adentro, ¿sí? Pesos pesos y paréntesis. Pesos y llave era para poner una variable, el valor de la variable. Pesos y paréntesis significa ejecuta lo que está allá adentro. Entonces, lo que está allá adentro es un ls. Entonces, lo que va a hacer este ciclo for es ir cambiando f con respecto a la lista de archivos que muestre ls. Si tengo 4 archivos en el directorio en el que estoy ejecutando esto, ls me va a entregar esos 4 nombres de archivos y f va a ir iterando entre cada uno de esos valores. Si los valores de los archivos fueran A, B, C, D, f valdría la primera vez A, luego valdría B, luego C y luego D. Así hasta terminar con toda la lista que genere, en este caso, este comando. Al igual que en el caso del if, que tenía un then, aquí lo que tiene es un do. Tiene un do en lugar de un then. Este do podría ir abajo del for. Para no ponerlo ahí,
entonces se pone enfrente, pero se le tiene que poner este punto y coma. Este punto y coma le dice que esta línea ahí terminó y que lo que venga a continuación es otro comando o otra sentencia. Entonces es para S en la salida de ls, ejecuta o haz, ¿qué va a hacer? Imprimir la cadena archivo y luego el valor, vean que tiene el signo de pesos, el valor de la variable f. ¿Sí? Entonces va a imprimir todos los archivos que encuentre con ls. En el siguiente ejemplo, en lugar de usarse el pesos paréntesis, se usa esta comilla invertida. ¿Sí? La comilla invertida también le dice que ejecute el comando que está ahí a continuación. Entonces va a ejecutar este comando, sec110. Sec110 no lo vimos, pero lo que va a hacer es generar una secuencia de números que van del 1 al 10. Entonces el resultado de esto es 1, 2, 3, 4, así hasta el 10. Entonces dice, para ahí dentro de la salida de esto, y la salida de esto es 1, 2, 3, 4, así hasta el 10. Entonces, y va a ir iterando del 1 al 10. ¿Y qué va a hacer? Pues va a imprimir el valor que tenga ahí. Entonces va a imprimir 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta llegar al 10. Las sentencias for terminan con un do. En el caso del if terminaba con un fi. Aquí el for termina con un don. ¿Sí? Entonces, for, la variable dentro, y luego aquí un rango de valores, do, haz, luego las líneas de lo que quieren que se haga, y termina el ciclo con el for. Cuando llega al don, regresa de nuevo al siguiente valor que tenga la variable f, ¿sí? De lo que venga aquí en el conjunto que se ponga aquí, y así va a estar iterando hasta que barra con todos los valores. Así funciona el for. En el caso del while, este ejecuta un ciclo mientras una condición se mantenga válida. Entonces veamos. Inicializa counter con 0. Y luego dice mientras. Y viene los entre corchetes, ¿no? Como en el caso del if. Viene la condición. Mientras esta condición sea verdadera, haz. En el caso de este ejemplo, dice mientras el contador sea menor que 10. Mientras el contador sea menor que 10, haz. Y va a imprimir el valor del contador y va a poner cuánto vale la variable counter. ¿Sí? Entonces, al inicio vale 0, entonces va a poner el valor del contador es 0. Y luego hace una operación aritmética. Hace counter más 1. Counter es igual a counter más 1, es decir, le suma 1 a counter y se lo asigna a counter, ¿ok? Entonces esto es equivalente a sumarle 1 a la variable counter. Y lo que estoy haciendo es asignándole, este let es asignarle a counter el valor de counter más 1. ¿Sí? Eso es lo que significa este let aquí. Entonces, empezaba con 0, ahora vale 0 más 1 es 1, pues ahora counter vale 1, regresa y dice, 1 es menor que 10, sí, entonces haz lo que viene. Incrementa, ahora vale 2, 2 menor que 10, sí, y así va a estar hasta que llegue a 11. Entonces, bueno, llega a 10, counter 10, imprime 10, le suma 1, ahora vale 11, y luego dice, 11 es menor que 10, no. Como no es menor que 10, termina este ciclo while. Y ahora, en el caso de until se parece al while, porque va a ejecutar un ciclo, pero va a estar ejecutando el ciclo hasta que la condición se cumpla. Aquí es mientras la condición se cumpla, aquí es hasta que la condición se cumpla. ¿Sí? Entonces es lo mismo, aquí counter vale 20, y mientras counter sea menor que 10, o hasta que, más bien, hasta que counter sea menor que 10, va a estar dando vueltas. Entonces aquí counter lo está decrementando, vean, le está decrementando en 1, ¿sí? Esta es otra, aquí era un counter igual a counter más 1, aquí es un counter menos igual 1. Es otra forma de hacer la operación.
Entonces a counter le está quitando, esto sería igual a counter menos 1. Eso representa este menos igual. Entonces a counter le está quitando 1. Entonces a la primera vale 20, luego vale 19. 19 es menor que 10. No, entonces vuelve a continuar hasta que counter sea menor que 10. Cuando valga 10, aquí counter todavía no va a ser menor que 10. Imprime 10 y luego hace counter menos 1. Valía 10, le quita 1, ahora es 9. Entonces 9 es menor que 10, sí. Ok. Entonces como ya se cumplió que la variable era menor que 10, termina con el DON. Voy a copiarlos para ver cómo funcionan estos ciclos. Voy a cambiarles la pantalla. Ok. Entonces vamos a copiar la primera, que sería el de for. Ahí está, el de for. Voy a copiarlos todos. Chmod más X el de for. Ahora el de... bueno, hay dos for. Copiar. En vez de for a for1.sh. Y vamos a ver el for2.sh. Ahí está. Chmod más X de for2. Luego el de while. Y luego el de until. Ok. Ahí está. Se los copio todos. cp for lo que sea .sh a home semestre. También copia while y copia until. Ok, entonces ya los tienen ahí. Para que si los quieren copiar y probar. Entonces, vamos a ver, el primero es el primer for 1. For 1. Y aquí voy a mostrar que tiene for 1. Voy a mostrar con dónde. Entonces, yo lo ejecuto. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo un ls, vean. Este pesos paréntesis, lo que hace es ejecutar un ls. Y un ls me lista todos los archivos, ¿no? Entonces pongo ls, me lista todos los archivos. Y entonces todos estos nombres que salieron aquí fueron reemplazados aquí, ¿sí? En este pesos
paréntesis ls, en lugar de aparecer pesos paréntesis ls, aparecieron todos estos nombres, todos los nombres. Y luego F voy tomando cada uno de esos valores. Entonces F la primera vez valía archdat, la segunda vez arch.txt, la tercera vez archivos.txt y así sucesivamente hasta llegar al último valor. ¿Sí? El último valor es un archivo llamado X. Entonces, y para cada valor dice archivo, dos puntos, y el valor de la variable F. O sea, el valor que tenía de la salida del ls. Siguiente, el for 2. Que no le copié, no le puse permisos, echemos más X. For 2. For 2. Ahí está. Entonces vamos a ver. For 2 hace uso de este comando sec. Entonces voy a poner aquí sec. Sec 1.10. Vean. ¿Qué hace sec 1.10? Sec 1.10 me genera una lista de números que van desde el 1 hasta el 10. Ahí está. Si hago sec 1.5, me genera números del 1 al 5. Entonces, este for dice desde i o para i dentro de lo que venga aquí. Lo que viene aquí son los números del 1 al 10, como está mostrado en esta salida. Entonces, después imprime eco del valor de la variable i. Entonces, va imprimiendo del 1 al 10. Entonces, si yo tengo que llevar un contador, por ejemplo, un ciclo en mi programa que lleve la cuenta de los números, entonces ocupo este formato de el comando secuencia para generar un rango de números. Los siguientes dos ciclos, yo creo que es lo que alcanzamos a ver. Los siguientes dos ciclos son while y until. Entonces, el siguiente es while. Vamos a ver qué contiene while. While inicializa la variable contador en 0. Dice mientras contador sea menor que 10. Y entonces mientras contador sea menor que 10, lo que tiene que hacer es poner el mensaje, el valor del contador es, y el valor de la variable counter, ¿sí? Al inicio vale 0. Entonces aquí está, dice el valor de contadores y el valor de la variable counter. Al inicio vale 0. Y después, mediante esta instrucción, le suma 1 a counter y se lo asigna a counter. Entonces incrementa el valor de counter. Entonces ahora vale, en el siguiente, ahora counter vale 1. 1 es menor que 10. Entonces hace la instrucción. Entonces imprime el valor de contador, es 1. Y así va a continuar hasta llegar al número 9. Como cuando llega a 10, 10 no es menor que 10. Por lo tanto, termina y haría lo que sigue a continuación, pero ahí termina el script, entonces ya no hace nada más. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto de while. Mientras la condición que yo ponga aquí se cumpla, ejecuta lo que está ahí. Y luego, el último es until, ¿no? Hasta que una condición se cumpla. Entonces vamos a ver qué tiene until. Until empieza desde 20 y dice mientras hasta que 20 sea menor que 10. Haz el valor de contadores y lo que valga counter. Counter vale 20. Después decrementa counter en 1 y se lo asigna a counter, ¿sí? Entonces este menos igual es lo mismo que poner como acá arriba, counter igual a counter menos 1. Entonces aquí counter menos igual hace eso. Entonces le quita 1 a counter. Entonces ahora valía 20, ahora vale 19. Como 19 no es menor que 10, ejecuta lo que está a continuación. Vuelve a decrementar y así se lleva hasta que counter vale 10. Counter vale 10. ¿10 es menor que 10? No. Por lo tanto, como no es,
Entonces ejecuta lo que viene a continuación. Counter vale a 10, si le quito 1 vale 9, entonces regresa. 9 es menor que 10, sí, ok, entonces ya. Porque era hasta que counter sea menor que 10. Y ya no entra y ejecuta la siguiente línea.